Llamamos al hermano Jaime Arroyave para la explicación de la Parashá. Cabot. Nos podemos sentar, los niños, por favor. Podemos ir a la respectiva clase de Shabbat. Hijos, gracias Señor por esa justificación perfecta de Yeshua, Señor, tu Hijo amado, que nos acerca delante de ti, no por nuestros méritos, Señor, sino por los suyos. Te damos gracias por tu palabra, que es Yeshua mismo. Te damos gracias por tu Ruach, Señor, que nos guía, que nos llena del poder, Señor, para obedecerte, para seguirte. Te bendecimos, Señor, en esta mañana por esta Keilah hermosa, por cada familia aquí representada, Señor, por los presentes, los ausentes, por nuestros pastores, Señor, por los ancianos, las intercesoras, Señor, por cada ministerio, Señor, por el grupo de danza. Señor, te damos gracias por cada siervo tuyo, Señor, en esta Keilah, por el colegio, que es un ministerio, Señor. Ponemos todos los ministerios delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén. ¿Cuántos estamos gozosos en el día de hoy? Amén. Qué bueno, qué bendición. Bueno, entonces, como estábamos comentando, la Parashá la comenzamos o comienza desde Números 4, verso 21 a Números 7, 89. Algo interesante de la Parashá y es que comienza con la palabra del verso 2, 22, levanta o haz un censo, y a eso se refiere la palabra, ¿no? Un conteo, haz un conteo, levanta un conteo, eleva un conteo. Y tiene que ver con el conteo de las familias de Gersón y Merari, que son dos de las familias levitas. Recuerden que en el capítulo 4, esta parashá comienza en el verso 21, pero en la parashá pasada Manuel nos hablaba de los deberes de los levitas, y allí se hizo el censo de los coatitas, de los cuales pues obviamente tenemos ahí como descendiente a Moisés y a su hermano Aarón, y el servicio sacerdotal exclusivamente de Aarón y su descendencia. Entonces, en la parashá pasada habíamos hablado del censo de los coatitas, y en esta parashá comienza con el censo de la familia de Gersón y de Merari. La parashá comienza en el 21, porque digamos en el 21 está la orden del Eterno, en el 22 de que hablara Moshe con el pueblo, y en el 22 dice: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. Ahí está el precepto, y a manera de introducción podríamos decir que la palabra naso en hebreo significa eleva o levanta, y es un término que está ligado a la vida espiritual de todos los creyentes, de nosotros como creyentes, porque simboliza esa manera en que nosotros nos podemos acercar y elevar a una posición más acorde con el Eterno, ¿no? Me trae a la memoria el pasaje de Isaías 58, 13 y 14, que dice que cuando celebramos el Shabbat, y dice que si no anduvieres en tus caminos, entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, ¿sí? Y a veces realmente cuando estamos en el Eterno estudiando su palabra, nos sentimos por encima del mundo, de la tierra, estamos más cerca del Eterno. Y cuando venimos a leer acá la Torá, que en hebreo se dice aliyá, es hacer es subir a la presencia del Eterno, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta parashá está ligada justamente a ese objetivo de servir al Eterno, porque cuando se hace un censo para saber cuántos levitas habían, digamos, habían 2000 y pico ahorita lo vamos a ver, de los coatitas, 2000 y pico de los gersonitas, y otros 3000, más o menos habían un total de 8000 y pico de levitas. Imagínense ustedes
al servicio del Eterno. Entonces vamos a estar muy conectados todo el tiempo en esta parashá, pensando en que el objetivo de lo que el Eterno nos habla hoy es de nosotros como creyentes, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué el Eterno quiere que yo le sirva? Amén. Entonces, a manera de información, los temas de la parashá, entonces el censo de los hijos de Gersón, en números 4, 21 al 28, el censo de los hijos de Merari, también en el capítulo 4 del 29 al 33, y un resumen luego del conteo de todos los levitas de las 3 familias, en números 4, 34 al 49, luego en el capítulo 5, hablamos de las reglas de pureza y la restitución cuando hemos pecado, cómo restituir ese pecado contra alguien. La ley de la mujer sotá, que es de la ley de la mujer infiel, y las leyes en el capítulo 6, las leyes del nazareato, del nazareo, que es una persona completamente apartada para el Eterno. Y por último, nada más ni nada menos que la bendición sacerdotal, ¿sí? Que es una bendición impartida, como lo dijo el Eterno, así bendeciréis a los hijos de Israel y le diréis. Y dentro de ese capítulo, las ofrendas, cuando se inauguró el Mishkan, dice la escritura que los principales de las tribus trajeron ofrendas para el Mishkan, entre eso pues traían cucharas de oro, platos, carruajes y demás, todo lo que se podía necesitar allí. Entonces, en cuanto al censo de los hijos de Gersón, el Eterno ordena a Moisés y Aarón a realizar un censo de los hijos de Gersón, asignándoles responsabilidades específicas en el transporte del Mishkan. Aquí se destacan actividades importantes como el trabajo en equipo, la organización dentro de la comunidad de todos los levitas. En cuanto al censo de los hijos de Merari, el Eterno instruye el censo de los hijos de Merari detallando sus tareas en el transporte y montaje de los componentes pesados del Mishkan, enfatizando la distribución equitativa del trabajo y la colaboración de las labores sagradas. Hasta aquí recordemos que el Mishkan se armaba de afuera hacia adentro y se desarmaba desde adentro hacia afuera, ¿no? Y los más internos que tenían que llegar hasta el lugar santísimo eran los coatitas. Luego se hace un resumen del censo de los levitas, se presenta un resumen de los censos de los levitas de Gersón, Coat y Merari, asignándoles diversas tareas. En el capítulo 5, ahí el Eterno establece reglas de pureza para mantener la santidad del campamento de los israelitas. Todo inmundo debía ser echado fuera del campamento, incluyendo la expulsión de personas impuras y, importante en cuanto a la restitución, leyes sobre la restitución por pecados, destacando la importancia de la pureza comunitaria y la justicia. En cuanto a la mujer sotá, que está en el capítulo 5, por primera vez entendí, después de tantos años, porque se me hacía como un poco, no hablo de que el Eterno sea injusto, sino de no entender por qué si la mujer es infiel, solamente la Torah habla de que ese ritual de comprobar si ella realmente o no había sido infiel con las aguas amargas, que era un agua santa que manejaba el sacerdote con la tierra del tabernáculo, y si se le hinchaba, bueno, todo esto era porque era
infiel, y si no, pues si ese espíritu de celos llegó al marido, dice, pero si los hombres también pueden ser infieles, ¿verdad? Porque no lo podemos tomar como que Dios o es machista o que el Eterno es, ¿cómo decimos hacia las mujeres? ¿Cómo les llamaríamos? El Eterno no se equivoca. Y vine a aprender, estudiando esta parashá, y todos ya, con los años que llevamos aquí, entendemos que cuando la Escritura se refiere a una mujer, habla de Israel, ¿verdad? Porque Oseas dice que él es como un esposo para Israel, y toda la Escritura, incluso hasta Apocalipsis, se refiere a la mujer como si fuera Israel, su pueblo, su amada. Y me llamó la atención que en el capítulo 8 de Apocalipsis, el tercer ángel que toca la trompeta de juicio contra la humanidad dice que cayó una estrella que cayó sobre los ríos y volvió todas las aguas como ajenjo. Entonces, si vamos a un nivel espiritual para entender esto, entendemos que la humanidad entera, no solo Israel, sino la humanidad entera como la novia, como la esposa, va a ser pasada por este tipo de aguas amargas. ¿Para qué? Para mirar su infidelidad, para mirar su idolatría, para mirar el desdén hacia el Eterno. Entonces, ven lo interesante cuando nosotros profundizamos y vemos porque el Eterno es perfecto en toda la Escritura. Y por último, el Eterno instruye a los sacerdotes a bendecir al pueblo de Israel a través de la bendición arónica. Y de este tema pues se resalta el shalom, porque siempre la bendición arónica termina proveyendo ese shalom que nosotros desde el punto de vista mesiánico y entendiendo la parte hebrea, entendemos que shalom es mucho más que paz. Shalom es la seguridad, ¿cierto? Que puede parecer, pero es diferente, que tenemos en el Eterno, sobre todo en Yeshua, porque como decía Yeshua, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, sino como yo los protejo, yo, por eso dice el Salmo que Él nos protege bajo su talit, y eso es mucho más que tener paz. En el capítulo 4, verso 49, dice la Escritura, como lo mandó el Eterno, por medio de Moshe fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. ¿Quién contó? Moshe. Se realiza el censo de los levitas de las familias de los hijos de Gersón, Merari y Coat. Moshe, Aarón y los jefes de las tribus cuentan a cada levita apto para el servicio de edades entre 30 y 50 años. Se registran 2.700 de la familia de Coat, 2.630 de la familia de Gersón y 3.200 de la familia de Merari. Cada familia recibe tareas específicas en el transporte y cuidado del tabernáculo. El total de los levitas contados desde 8.580, quienes cumplen con sus responsabilidades asignadas según las instrucciones del Eterno. Luego vemos en el capítulo 5, en Números 31, que habla, dice la Escritura, el hombre será libre de la iniquidad y la mujer llevará su pecado, eso refiriéndose a la ley de la mujer sotá o infiel o descarriada. Entonces dice, lo podemos entender que la mujer representa a Israel, como lo habíamos dicho, la esposa del Eterno, de Adonai, acusada de infidelidad, que representa la idolatría. El rito de la mujer sotá, de la mujer infiel, es un proceso para determinar la culpabilidad o inocencia y refleja la purificación y juicio que el Eterno hará sobre Israel y su pueblo. Si es culpable, enfrenta consecuencias severas, simbolizando las consecuencias espirituales y físicas de la idolatría.
La inocencia, sin embargo, trae restauración y bendición. Este pasaje subraya la necesidad de fidelidad al Eterno y las graves repercusiones de apartarse hacia otros dioses. Luego en el capítulo 6, verso 8 dice: todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. ¿Sí? A veces cuando miramos la escritura tiene una interpretación tal como lo narra la escritura, pero también tiene una revelación y tiene simbolismos. Entonces, este pasaje nos enseña a los creyentes sobre la importancia de la dedicación y la pureza espiritual. Cuando fue a nacer mi hijo, pues antes de casarme yo siempre anhelaba tener un hijo y lo primero que nosotros quisimos con mi esposa hacer es decirle: Señor, yo quiero tener un hijo que sea para tu servicio. Y ese fue mi anhelo. Y a pesar de que todos somos jóvenes y vemos el transcurrir de la vida de cada uno, yo sé que el Señor tiene un tiempo para todos. Y ese fue mi anhelo, y lo más importante como padre que yo puedo hacer hasta el día de hoy es darle el mejor ejemplo. Entonces, esta dedicación como nazareato a nuestros días nos enseña esa dedicación que nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach debemos tener dentro del reino de Yeshua. Simboliza entonces un compromiso profundo, personal para los creyentes, una vida de disciplina, evitando obviamente toda contaminación, una vida dedicada a la oración, estudio de la palabra, ¿sí? Y una vida en santidad con propósito. También en el capítulo 7, 25, dice la escritura: y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Porque eso también nos trae a nosotros ese sentido de dar para la obra del Eterno y de que la obra del Eterno obviamente sea una realidad. Por eso cada uno aquí tiene una función. La bendición sacerdotal es una bendición plena que recibimos a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Porque es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Agadol. ¿Quién daba la bendición sacerdotal? El Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Y Yeshua HaMashiach es nuestro sumo sacerdote. Por eso es una bendición que viene directamente, ¿no?, del corazón de Yeshua. Yeshua nos ofrece protección, gracia y paz. Adonai te bendiga y te guarde. ¿Quién intercede? ¿O cuál es una de las funciones más importantes de un Cohen? La intercesión. Yeshua está ahí intercediendo todo el tiempo por nosotros, bendiciéndonos y guardándonos. Cuando llamamos, invocamos y pronunciamos a nuestro Adón Yeshua, recibimos la plenitud de la bendición del Eterno, una relación íntima con el Eterno. Yeshua es esa bendición arónica que a veces nosotros cuando abrimos los brazos y la recibimos, anhelamos. Recibimos de su amor, de sus cuidados, de su protección, de su shalom. Entonces, la parashá Nazó detalla el censo y las responsabilidades de los levitas, las leyes de pureza y de restitución,
el rito de la mujer sospechosa de adulterio, las leyes del nazareo, incluye la bendición sacerdotal y las ofrendas de los príncipes de las tribus de Israel para la dedicación del Mishkan, del tabernáculo. Y se enfatiza en esta parashá en la pureza, la consagración y la unidad. Tengamos presente esto que estamos leyendo, porque esta pureza, esta consagración y este sentido de unidad de Hat es algo importante que siempre hemos esperado para que el Ruach HaKodesh se mueva en la vida de cada uno de nosotros. Como decía Hechos 2, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos en Ejat. Y vamos a ver un poquito cómo es ese Ejat. ¿Cómo es que yo anhelo que haya Ejat con mi hermano? ¿Cómo yo busco ese Ejat? ¿Cómo yo busco que haya unidad? Ah, no, sí, en el espíritu. ¿Y si tu espíritu es diferente? O no, es que estamos en el mismo espíritu. Pues esa es la fácil de decir, ¿cierto? Vamos a ver ahora entonces, dejemos este paréntesis para que lo veamos ya al final de una manera, digamos, aterrizando la parashá. En Números 4:49 dice la escritura, como lo mandó Adonai por medio de Moshe, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Entonces, cuando se cuenta cada individuo y se tiene en cuenta cada individuo, ya sea de una comunidad, ¿verdad?, de una Keilah, en este caso del grupo de los levitas, y la asignación de tareas, como lo vemos en esta parashá, a los levitas, simboliza el valor de cada individuo dentro del cuerpo de Mashiach. Así como los levitas tenían roles específicos en el Mishkan, cada persona tiene un propósito único en la vida espiritual. Y esto, en la armonía y en la integridad, como grupo, nos enseña a contribuir al bienestar y la cohesión de la comunidad, demostrando que cada tarea, por pequeña que sea, es esencial en el servicio al Eterno. Y para esto es necesario, como dice la escritura del Nuevo Pacto, que yo pueda ver al otro como superior a nosotros mismos. Y ahí es donde a veces nos equivocamos y juzgamos al otro por sus equivocaciones. En Números 6:8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Pregunto, ¿será que solamente los apartados para el Eterno son los nazareos? Si nosotros como creyentes en Yeshua fuimos apartados con una nueva naturaleza, olvidándonos del viejo hombre, ¿será que tenemos un sentido de nazareato en nuestra vida? Por supuesto. ¿Nos tenemos que abstener de embriagarnos? Claro. ¿Nos tenemos que abstener de andar contaminándonos? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, qué hermoso que todo lo que el Eterno nos muestra en su palabra finalmente se decanta en ese amor que Yeshua manifestó por cada uno de nosotros. Y es la manera como nosotros retribuimos, ¿verdad?, siendo disciplinados en el cumplimiento de la Escritura. Entonces, nosotros como creyentes debemos buscar la pureza,
en los pensamientos, en las acciones. Y en Números 6:27 dice que es la parte final después de haber pronunciado la bendición arónica, dice la Escritura, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántos tenemos el nombre del Eterno sobre nuestras vidas? Todos los aquí presentes creyentes anhelamos, porque es así como poniendo el nombre del Eterno sobre nuestras vidas, es que recibiremos la bendición. La bendición sacerdotal representa la canalización de la luz hacia el pueblo de Israel, simbolizando la protección, la gracia y la paz del Eterno. Y las ofrendas, como lo vimos, que cada tribu dio, reflejan la armonía y el equilibrio entre cada tribu o entre cada uno de nosotros cuando damos para el Eterno. Un compromiso conjunto que eleva la conciencia colectiva, porque cada uno tiene una conciencia, pero como comunidad tenemos una conciencia colectiva. Desde una perspectiva mesiánica, yendo al Brit Hadashah, nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, dice la Escritura: vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular. Entonces, como una quejilá, tenemos responsabilidades dentro del servicio. Cada creyente tiene un llamado y una responsabilidad específica dentro del cuerpo de Mashiach. Cada creyente tiene un llamado que implica responsabilidad en la expansión, primeramente, del reino de Yeshua, del reino del Eterno. Y debemos realizar nuestras responsabilidades con diligencia y compromiso. Aceptar nuestro rol y trabajar en armonía con otros nos ayuda a reflejar el propósito y la unidad del cuerpo como creyentes. En Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Últimamente, cuando salgo detrás de la Torá, yo me pongo la mano acá en el corazón, porque como tabernáculo vivo, siento que es aquí donde está toda la Torá, donde está toda la Escritura. Y bueno, si yo quiero tocar un libro, un sefer en físico, ¿cuánto más darle las gracias al Eterno por poderlo albergar, por ser ese lugar santísimo aquí dentro de mi corazón? Entonces yo como que me pongo mi manito acá en el corazón y para mí es como tocar la Torá física. También encontramos una palabra en Filipenses 4:7, dice: y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. Miren qué lindo. Y siempre digo, no hay nada en los profetas, en el Tanakh, en el Nuevo Pacto, que no esté en la Torá. En esos 5 libros no hay. Por eso Yeshua siempre decía: porque escrito está. ¿En dónde? En la Torá. Entonces, esta bendición arónica, como la vemos acá en la perspectiva del Nuevo Pacto, dice: y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. La bendición arónica enseña a los creyentes a pedir por esa protección, por esa gracia, por esa paz del Eterno, todos los días, al poner
su nombre sobre nosotros, como lo decía la Escritura. Reconocemos nuestra identidad y el propósito en Él, viviendo bajo su guía, bajo su cuidado. La importancia de la unidad y el compromiso en la comunidad de fe, trabajando juntos para glorificar al Eterno. Efesios 4, 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Entonces, centrándonos en nuestra parashá, el censo y la responsabilidad de los levitas prefiguran de alguna manera un rol de nosotros los creyentes dentro del cuerpo de Mashiach. Y este cuerpo de Mashiach solo puede funcionar bajo principios de pureza y consagración, como se narran en el capítulo 5, y en 1 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Elohim. Entonces, si hemos enfatizado en ese shalom que se consigue con la unidad dentro del cuerpo de Mashiach, ¿cómo conseguimos esa verdadera unidad? Creo que abramos la palabra en Romanos 15, todos por favor. Romanos capítulo 15. Amén. Dice la Escritura, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los ¿qué? De los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Espero que el Eterno nos hable esta mañana. Concentrémonos en esta palabra, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Mashiach, escuchen bien, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, ni Mashiach, con toda su santidad y su obediencia, se agradó a sí mismo. Verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Qué se escribió antes? La Torá. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5, pero el Elohim de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Yeshua HaMashiach. Verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Qué palabra tan hermosa. Entonces, la verdadera unidad, hermanos, no se produce persiguiendo propiamente la unidad.
No, es que estamos juntitos, es que nos... No. Es que yo te quiero mucho, sí. Pero la verdadera unidad se consigue persiguiendo ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Haciéndonos de Yeshua HaMashiach. Porque al fin de cuentas, el Evangelio, la Besurá, la buena nueva de salvación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y el carácter de Mashiach desarrollándose en cada uno de nosotros es lo que nos va a permitir tener unidad en la Keilah. Porque yo puedo ver a mi hermano a través de los ojos de Yeshua, no a través de mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Vístanse de Yeshua porque es lo que produce la unidad. No es a costa del Evangelio que se consigue esta unidad, sino a causa del Evangelio. Es una unidad en Yeshua HaMashiach. Ese es el tipo de unidad que nos permite glorificar al Eterno con un solo corazón. Y a una sola voz, como decía la Escritura, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. A una sola voz, algo que se puede apreciar cuando nos congregamos como hermanos, como Keilah, como congregación. El día del Señor, Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Cuando como creyentes aceptamos a los demás creyentes, así como cada uno de nosotros fue aceptado por nuestro Adón Yeshua, y no solamente se trata de sobrellevar a los débiles, no de tolerar los de malos comportamientos o equivocaciones, de sobrellevar sus debilidades, de ayudarlos a crecer, de amarlos en el Señor, como nos lo dice el apóstol Pablo, aceptémonos, acepta. Mutuamente, acéptense mutuamente. En el verso 7 dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Mashiach nos recibió, para gloria de Elohim. Pues os digo que Yeshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Padre, de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los
gentiles glorifiquen a Elohim por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Por tanto, acéptense los unos a los otros. También Yeshua nos aceptó para la gloria del Padre. Y aquí, entonces, hagámonos una pregunta. Si nosotros fuimos aceptados por Yeshua con todas nuestras debilidades y con todos nuestros pecados y problemas, y fuimos adoptados como hijos dentro de la familia del Eterno, como lo dice Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con el Eterno por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No es sobre nuestro desempeño, nuestras buenas obras, el mejor en todo lo que yo hago, no. Es por nuestra fe en la justificación de Yeshua HaMashiach. Quien no me criticó, quien no me juzgó, ¿verdad? Aceptados por el Eterno, únicamente por la justicia perfecta de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Puesta esa justicia perfecta en nuestra cuenta, a nuestro favor. Tuvimos en nuestra cuenta un superávit. El Eterno nos ve a cada uno de nosotros como si nosotros hubiéramos tenido la misma obediencia de Mashiach, aunque no la hayamos tenido. ¿Entienden eso, hermanos? Entonces, si nosotros, todo esto que estamos hablando, esta justificación, este amor tan grande que Yeshua tuvo por nosotros, lo entendemos, ¿cómo podemos traerlo a la unidad de nuestra Keilah? ¿Cómo yo puedo ver al hermano como Yeshua cómo yo no puedo ver al hermano como Yeshua me vio a mí? Cuando entendemos este concepto de la justificación, que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y defectos, seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y defectos. Y es ahí donde está la prueba de fuego del Evangelio. Si nosotros, hermanos, no podemos ver al hermano a través de la justificación que Yeshua y el Eterno tuvo con nosotros, no entendemos el Evangelio. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a orar, estamos llamados a ayudarle. A veces somos más papistas que el Papa y juzgamos. Y si no me gusta como predica Pepito, pues yo no vengo a esa hora porque no me gusta que predique Pepito. O X o Y cosa. En esta mañana
el Eterno nos habla que únicamente esta unidad la vamos a conseguir es a través de los ojos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esa causa de estas buenas nuevas de salvación que predicó Yeshua, que nosotros podemos decir que nos aceptamos los unos a los otros. Abba, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca vuelve vacía. Gracias porque cada día entendemos más el compromiso como siervos tuyos, Señor. Cada día entendemos más nuestra función como intercesores, Señor, por nuestros hermanos, por este mundo, Señor, perdido. Abba, te damos gracias por tu palabra preciosa. Sigue capacitándonos en tu amor, Yeshua HaMashiach. Que el anhelo, Señor, de tener una hermosa fiesta de Shavuot, que seamos templos vivos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que lo podamos vivir, que lo podamos expresar, Señor. Que como dice la bendición arónica, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Que la plenitud del Espíritu Santo, Señor, que nos llena de tu gracia, de poder, Señor, para predicar tu palabra, para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, Señor, cada día aumente, Señor. Te bendecimos una vez más por esta tu Keilah. Te bendecimos, Señor, por nuestros pastores, te bendecimos, por cada miembro de esta congregación, por las personas que nos están viendo. Bendice, Señor, sus familias y haz que cada persona, Señor, que nos vea en este día de Shabbat, Señor, pueda abrir su corazón a ti, Yeshua, y entender que tú estás ahí a la puerta, Señor, que tú estás ahí y que si abren su corazón, tú entrarás, estarás con él y cenarás con él, como dice Apocalipsis 3:20. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos gracias, te glorificamos, Señor, estamos gozosos de saber que tú eres nuestra fortaleza, de que tu Torah, Señor, eres tú, Yeshua mismo dentro de nosotros. Te damos gracias, permanece con nosotros, Señor, en el poder de tu Ruach HaKodesh, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas
que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el eterno Dios de amor continúe bendiciendo en gran manera tu vida.